Hoy vamos a ver la tercera parte acerca de la soberbia. Habíamos hablado en la reunión pasada que la soberbia tiene las siguientes características. Arrogancia, una actitud altiva y despreciativa hacia los demás y también puede ser hacia uno mismo. La soberbia puede llegar a hacer que la propia persona se aborrezca o se desprecie a sí misma. Sentido de superioridad, creer que uno es mejor o más importante que los demás, o mejor o más importante. También creer que uno no necesita a Dios, ni buscar su favor, u obedecerle como Él lo demanda. Obedecer a media Dios cualquiera puede. Obedecer como Dios lo demanda es el desafío nuestro, obedecer a Dios en todo lo que Él demanda. Hay personas que quieren cumplir lo que el Señor ha mandado, pero a su manera. No podemos hacer eso. Tenemos que cumplirlo como Él quiere. Desprecio. Hablar o tratar a los demás con desdén o falta de respeto. También podemos ser despreciativos con Dios. Usar todo lo que Él nos da, todo, la vida, disfrutar de la familia, los hijos, todo, y al mismo tiempo no honrarlo como Él lo merece o demanda. Podemos hacerlo. Eso es un desprecio hacia Dios. Negación de las opiniones, esa es otra característica de la soberbia. Ignorar o rechazar las opiniones y perspectivas de la palabra de Dios y de los demás. También dijimos que la falta de gratitud acompaña a la soberbia, ¿no? La persona soberbia no da gracias a Dios debidamente, no lo honra ni le da gracias a Dios como Él lo demanda, como Él lo exige. Ese es el tema. No honrar a Dios, dar gracias a Dios, obedecer a Dios como yo quiero, sino como Él lo demanda, como Él quiere. Ese es el tema. El enfoque en sí mismo, una persona que es soberbia suele ser obsesiva por sí mismo y por su propio éxito, sin preocuparse por los demás, o sea, no tiene ninguna preocupación o muy poca por los demás, se centra en ella y nada más. Dificultad para aceptar críticas, es decir, reaccionar de manera negativa o a la defensiva cada vez que alguien te da un consejo o un feedback o una negativa, te dice, no, mira, para mí vos tenés que cambiar esto o esto otro, y la persona se enoja, rechaza ese consejo y especialmente cuando viene una persona consagrada, porque obviamente uno no va a estar recibiendo consejos de todo el mundo o de alguien que no conoce la materia. Dificultad para hacer amigos. La persona que es arrogante suele tener dificultad para hacer amigos porque las relaciones interpersonales se empiezan a complicar cuando una persona es soberbia o arrogante. También dijimos que la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. La soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Apetito por ser un deseo ferviente, un hambre de gloria. Desordenado porque tiende a algo que está sobre nuestras posibilidades, lo que equivale a salir del orden establecido con Dios. El soberbio quiere salir. Nosotros vimos el pasaje de Ezequiel, donde habla de Satanás, y dice que él quiso ser más de lo que, para lo que Dios lo había creado, o quería superar sus propias naturalezas. Luego también dijimos, acá decimos que es un apetito desordenado por la propia excelencia, porque es un afán de gloria, de excelencia personal, con desprecio a la grandeza y a la gloria de Dios. Es decir, la persona quiere ser superior o mejor o más gloriosa por el hecho de superarse a sí misma, no por amor a Dios. Agustín de Hipona dice, y escuche bien, busque y encontrará que la soberbia es un pecado contra la ley de Dios distinto de todos los otros. Agustín dice, la soberbia es un pecado contra Dios que es diferente a todos los otros. Piense bien, le dice Agustín. Evalúe bien esto, es distinto. ¿Por qué dice esto Agustín? Formalmente podríamos decir que la soberbia es el apetito desordenado por la propia excelencia. Eso es en lo formal, eso es la definición.
Pero la causa u objeto material, la causa de la soberbia, puede encontrarse en diversas materias. Belleza, inteligencia, formación, riquezas, virtudes, religión, etc. Por muchas razones una persona puede ser soberbia. Porque la causa material es diversa. En cambio, por ejemplo, la ambición y la vanagloria, si bien buscan grandeza, pero la ambición la busca en la riqueza y la vanagloria en la fama. Son ambiciones, pero en áreas más pequeñas, ¿no? La soberbia lo hace en toda y cada una de las áreas, en todos los órdenes. Los otros, el orden es limitado. La soberbia no, lo busca en todos los órdenes, busca tiene ese apetito desordenado por la propia excelencia. Por lo cual también podremos deducir que la soberbia se encuentra presente directa o indirectamente en todos los pecados. En todos los pecados hay una cuota de soberbia. No en el pecado confesado, arrepentido y que la persona lucha para dejar ese pecado. No, estamos hablando del pecado no confesado, no arrepentido, el pecado que es defendido y atesorado por nosotros. En todos esos pecados hay una cuota de soberbia. Algo de soberbia hay ahí, cuando la persona no se arrepiente. Todo lo que hacemos por nuestra propia excelencia o cuenta y no por amor a Dios, a la verdad, para conocerlo más, para acercarse más a Él, todo eso es soberbia. Ahora bien, no podemos decir que la soberbia causa todos los pecados, porque puede haber pecados que sean por ignorancia, por ejemplo. Pero sí podemos decir que tiene el potencial de generar todo tipo de pecado en las personas. La soberbia tiene el potencial de generar cualquier tipo de pecado en una persona, cualquiera. La soberbia puede destruir no solo la humildad, sino todo tipo de virtud que el ser humano tenga, porque él la agarra y se gloría y la usa para su propia excelencia. Eso es la soberbia. La soberbia es muy destructiva en una persona. Para Jonathan Edwards, este hombre que recién yo les dije, que en Estados Unidos Dios lo usó para hacer un enorme avivamiento llamado el Gran Despertar. Para Jonathan Edwards, él decía que cualquier otro pecado que nosotros combatiéramos mientras esté presente la soberbia y no nos hagamos cargo de ella, es una pérdida de tiempo. No sirve para nada. Para Jonathan Edwards, el primer pecado que tenemos que atacar en nuestro corazón es precisamente la soberbia. Si nosotros nos ocupamos de cualquier otro pecado, es un desperdicio de tiempo, dice él. No va a dar resultado. La soberbia es lo primero que nosotros debemos atacar. También enseña que el orgullo tiene muchas capas. Él dice que es como una cebolla. Que cuando te sacas una capa, inmediatamente te encontrás ¿con qué? Con otra. Ahí está. Él dice, es muy complicado. Y nos enseña que hay que ser muy cuidadoso al tratar con el orgullo y la soberbia. Porque es un pecado muy sutil y difícil de encontrar, dice él. Y él dice, escuche bien, hay que clamar con fervor a Dios por ayuda para que este pecado sea quitado de nuestro corazón. Clamar ya es una oración ferviente, pero él le suma, y con fervor, dice él. Suplicar, rogar, clamar con fervor a Dios para que en nuestro corazón, dice Edwards, no haya soberbia. Es muy destructiva. También Edwards opina que en cuanto al orgullo espiritual, no puede ser fácilmente discernido. No puede ser. Y se puede identificar a través de sus efectos, es decir, los efectos que yo voy a estar mencionando ahora. Yo primeramente voy a dar el pasaje y después voy a hacer el comentario que él dice. Voy a leer el comentario. Yo sé que voy a leer mucho de Edwards, pero lo que él habla es, cada vez que lo leo, no sabes qué parte
resumir, porque voy a decir, es bárbaro, no tiene desperdicio todo lo que dice. Pero tampoco no le voy a leer todo el sermón de Edwards. Proverbios 23:9 dice lo siguiente. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Edwards dice lo siguiente. La persona espiritualmente orgullosa ya está llena de luz y siente que no necesita instrucción de nadie, por lo que está lista para despreciar la oferta de la misma. Cualquier instrucción que usted le quiera dar a una persona que es soberbia, no, ya sabe, ya maneja la materia, ya sabe el tema, no, sabe todo. Por otro lado, la persona humilde es como un niño pequeño que fácilmente recibe instrucción. La persona humilde es como un niño pequeño que recibe instrucción. Ahora, las personas con orgullo espiritual no reciben consejo por lo general, por más que la persona que la quiere instruir sea consagrada, no le importa. La verdad que desprecia todo tipo de consejo. Lo desprecia, lo menoscaba, no le interesa. Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este es el versículo. Y Jonathan Edwards dice, los orgullosos suelen hablar mal de los pecados de los demás, del miserable engaño de los hipócritas, de la muerte de algunos santos con amargura o de la oposición a la santidad de muchos creyentes. La humildad cristiana pura, sin embargo, guarda silencio sobre los pecados de los demás o habla de ellos con pena y piedad. La persona espiritualmente orgullosa critica a otros santos por su falta de progreso en la gracia, mientras que el humilde cristiano ve tanta maldad en su propio corazón y está tan preocupado por ella que no es apto para estar muy ocupado con otros corazones. La persona que es humilde sabe, entiende a medida que va creciendo en el conocimiento del Señor, cada vez que se acerca más y más recibe la revelación de Dios, se ve cada vez más pecadora. Esto le pasa a teólogos como este hombre o como otros que son profundos en su conocimiento. Cuanto más ellos conocen del Señor y el Señor se revela a ellos, más se convencen de su pecaminosidad, de su estado perdido. Cada vez se convencen más, se sienten más indignos. Y esto hace que ellos estén conscientes cada día de su lucha contra su pecado, y tienen menos tiempo para ocuparse de los pecados de los demás, para hablar de los pecados de los demás, para criticar a los demás. Estamos hablando no de una persona que eventualmente criticó a alguien, sino estamos hablando de la persona que tiene la costumbre de hablar mal de todo el mundo. De fulano, ¿viste? Mira esto, siempre hablando mal de los demás. Bueno, esa persona, cuidado, peca de soberbia precisamente. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás, estamos hablando de los hermanos, como superiores a él mismo, superiores. Edwards dice lo siguiente, las personas espiritualmente orgullosas a menudo hablan de casi todo lo que ven en los demás en un lenguaje más duro y severo. Las debilidades de los otros son tremendas. Enzo dice tal cosa, ay, ¿cómo va a ser? Qué bárbaro. Yo siempre lo veo y digo, pero este tipo debe, ¿no? Le damos con un caño. Ahora, de los propios, bueno, si total es esto nomás, se trata de justificar una compasión a sí mismo tremenda. Comúnmente su crítica se dirige no solo a hombres malvados, sino también contra verdaderos hijos de Dios y aquellos que son sus superiores inclusive.
Los humildes, sin embargo, incluso cuando tienen descubrimientos extraordinarios de la gloria de Dios, están abrumados con su propia vileza y pecaminosidad, se sienten abrumados. Sus exhortaciones a los compañeros cristianos se dan de una manera amorosa y humilde. Escuche bien. Las exhortaciones de una persona humilde a sus compañeros cristianos se dan de una manera amorosa y humilde y trata a los demás con tanta humildad y dulzura como Cristo. Cuando nosotros encontramos a alguien una falta, no es para darle una patada, es para hablarlo con amor a la persona. Se la habla de a poco. Hay un proceso en la Biblia que nos va diciendo cómo vamos a tratar nosotros con personas que tienen problemas para mantenerse fiel. Hay un proceso en el cual las patadas, los insultos, los empujones no están presentes, hermano. No lo están. Hay un proceso y debemos cumplirlo. Una marca distintiva de una persona soberbia es la costumbre de criticar, no solamente hacia las personas del mundo, sino también a personas que son consagradas, aunque no perfectas. Acá, hermano, nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso de cambio. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. No se sorprende. Hay veces que hay hermanos que vienen y me dicen, oh, ¿viste qué? Bueno, ¿qué te sorprendes tanto? Si acá todos estamos como en un hospital, curándonos, estamos en un proceso de cambio. Ninguno de nosotros es un modelo terminado. Todos vamos a tener defectos, desde el pastor hasta todos los miembros de la iglesia. Tenemos nuestros defectos. Entonces tenemos que tratar con compasión cuando vemos defectos en los demás. Primera de Corintios 9:22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese es Pablo. Jonathan Edwards dice, el orgullo espiritual a menudo predispone a las personas a actuar de manera diferente en apariencia externa. El orgulloso, el soberbio, actúa diferente en apariencia externa a los demás. A asumir una forma diferente de hablar, semblante o comportamiento. Sin embargo, el humilde cristiano, aunque sea firme en su deber, yendo solo por el camino del cielo, aunque todo el mundo lo abandone, sin embargo, no se deleita en ser diferente por la diferencia. Hay gente que quiere ser diferente con el propósito de ser diferente. Diferente por ser diferente, a nosotros no se nos manda eso. Nosotros debemos seguir a Cristo, poner nuestros ojos en Él. En consecuencia, como resultado de esto, nosotros vamos a ser diferentes. Miren para acá, hermano, no se distraiga, deje que la gente pase. Usted mire para acá, si no, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que poner un telón. Mire para acá, hermano. Hemos ubicado los bancos para que no se distraiga. Mire acá. Nosotros somos diferentes cuando miramos a Cristo, le seguimos a Él y así marcamos la diferencia. Nosotros no somos diferentes porque queremos ser diferentes a los demás. No somos superiores a los demás. ¿Me entiende? Diferente por ser diferente no es el propósito bíblico. El humilde no trata de erguirse en digno de ser visto y observado como alguien distinguido, sino que por el contrario está dispuesto a hacerse todo para todos, a ceder a los demás, a conformarse con ellos y a agradarles en todos, menos en el pecado. Yo he hablado con muchas personas que tienen hermanos dentro de, por ejemplo, el catolicismo, la iglesia ortodoxa o no sé qué. Y siempre me dicen que discuten en puntos que son diferentes. Bueno, hermano, deje de discutir en puntos que son diferentes. Ya lo sabe el otro que piensa en eso distinto. Y fíjese en qué cosas tiene en común con las otras personas y dialogue también de eso. Dialogue también de eso y usted va a generar un diálogo con la otra persona. Escúcheme bien.
Muchas personas que oran a otros nombres, dioses, santos, es porque ellos no tienen suficiente confianza en Jesucristo, ¿me entienden? No tienen suficiente confianza. Una vez que nosotros le empecemos a hablar de Jesús y cada vez en su mente y en su corazón se haga más grande, va a decir, no tengo necesidad de esto otro. Voy a seguir al Señor. No hablemos únicamente lo que no coincidimos, hablemos también de lo que coincidimos. Por eso Pablo dice, al judío me hice de judío, para ganar al judío. Al gentil de gentil, para ganar a los gentiles. Al débil de débil, para ganar al débil. A todos me hago de todo, para ganar a alguno. ¿Qué quiere decir? Que hacía todo lo que hacían los judíos, todo lo que hacían los gentiles, todo lo que hacían los débiles. No, no hacía todo. Había un límite, él no pecaba. Pero en lo que podía compartir con los demás, él lo compartía. ¿Me entiende? ¿Cómo es? No dice, me hice antijudíos para ganar a los judíos. Me hice antigentil para ganar a los gentiles. No, era vivo, manso como paloma, pero ¿qué? Astuto como serpiente, dice Jesús. Che, vivo, te dice el Señor. Busca qué cosas sí tenés en común para compartir el Evangelio. Con el que sea. Con el que sea. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Las personas orgullosas prestan mucha atención a la oposición. Este es Jonathan Edwards. Las personas orgullosas presentan mucha atención a la oposición y las injurias, y suelen hablar de ellas con un aire de amargura o desprecio. La humildad cristiana, en cambio, dispone a las personas a parecerse más a su bendito Señor, que cuando lo insultaban no abría su boca, sino que se entregaba en silencio a aquel que juzga todas las cosas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros vamos a ser perseguidos por nuestras convicciones. Si usted vive una fe cristiana auténtica, usted va a ser perseguido por sus convicciones. No si usted mete la pata y la gente lo critica. Si mete la pata y la gente lo critica, hay que dejar de meterla. Pero si usted está haciendo las cosas bien y lo critican por eso, usted tiene que bendecir a quien los maldicen. Orad por los que los persiguen. ¿Me entienden? Y desprecian. Amar al enemigo, como dijo Jesús y recién leímos. Primero de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, dice el apóstol Juan. Jonathan Edwards dice, otro patrón de las personas espiritualmente orgullosas es comportarse de manera tal que las convierta en el centro de la atención de los demás. Es decir, demandan atención, necesitan la atención de los demás. Necesitan, de una u otra forma. Su manera de actuar, su manera de vestir, su manera, qué sé yo. De una u otra forma buscan de captar la atención de los demás. Eso te dice Jonathan Edwards, y también lo dice la palabra, es orgullo. ¿Para qué queremos tanto la atención de los demás? La atención de los demás tiene que ser algo que venga cuando vos estás haciendo bien, vos tenés puestos los ojos en el Señor y por tu buen testimonio te prestan atención. Entonces ahí van a ver, el Señor le va a mostrar a ellos su persona en vos y ellos van a ver la belleza de Él en vos. Si vos llamás la atención por tu propia voluntad y cuenta, lo único que van a ver el resto de las personas son los defectos tuyos. ¿Me entiendes? Si el Señor atrae la atención hacia vos, de las otras personas hacia vos, lo que van a ver ellos es a Él. Si vos atraes la atención de las otras personas hacia vos, por egoísmo o vanagloria, lo que los otros van a ver van a ser ¿qué? Tus defectos. Eso es lo que van a ver. Tarde o temprano.
van a ver tus grandes defectos y limitaciones. Entonces, hermanos, seamos muy, muy cuidadosos con este pecado. Pablo dice que hay que orar, Jonathan Edwards dice, hay que orar, hay que pedir ayuda, hay que ser bastante, digamos, detallista y ver bien en el corazón si realmente hay orgullo. Recordemos que Dios dice que resiste al orgulloso y da gracia ¿a quién? Al humilde. Entonces nosotros debemos buscar con mucho cuidado, si en nuestro corazón hay orgullo, pedirle al Señor dirección, leer la palabra. Si pedimos dirección, no leemos la palabra, hace complicado que nos dé dirección. Hay que leer la palabra, hay que orar pidiendo dirección y pedirle al Espíritu Santo si tenemos algún tipo de orgullo en el corazón que Él no los muestre, no revele ese orgullo.